Buenas noches, estimados participantes. Comenzamos con nuestro curso, son las 7 en punto. Como siempre tenemos costumbre de iniciar nuestros cursos a la hora. Les damos la bienvenida de parte del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca y en nombre del Centro Integral de Capacitación Continua. Damos la bienvenida a nuestro decano del Contador Público Colegiano, Rogelio Regalado Villegas, él está en sala ya. También nuestro ponente, que lo vemos a la vista, Richard Agapito, CPCS. Qué gusto, colega Richard, está presente y puntual, le agradecemos bastante. No antes de dar algunas explicaciones, antes de iniciar nuestro curso Cierre Contable Tributario 2020. Hay algunas cosas que me gustaría dejarlas en claro para que tengamos en cuenta. En primer lugar, daré la bienvenida a todos los participantes de la región de Lima, Ancash, Cusco, Amazonas, Arequipa, Chiclayo y por supuesto Cajamarca. Me da bastante gusto que siempre tengamos participantes de otras regiones, no sea de Cajamarca. Bienvenidos a todos. Bueno, algunas recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, que nuestra hora sí es puntual, 7 en punto. Comenzamos a las 7 y terminamos a las 9. La sala está desde 15 minutos antes para estar ingresando, para evitar contratiempos, y solicitarles, por favor, que con su nombre y apellido tienen que registrarse para evitar, de una manera, tener la asistencia, ¿no? Y para evitar contratiempos, porque no se los puede identificar, una cuestión de identificación. Ya saben, 15 minutos antes, nuestras clases son desde hoy lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. ¿Por qué no jueves? Porque tenemos un diplomado que está a la par, y hay muchos participantes de este curso que están en el diplomado. Entonces, para evitar que se pierdan la clase, hemos salteado este día jueves. Por eso es que vamos hasta el sábado. Hemos formado un grupo de WhatsApp. Por ese medio vamos a mandar toda la información sobre el material, las grabaciones que del día anterior se manda al día siguiente al WhatsApp, las grabaciones, para tenerlo presente y tenerlo para como una base de información, repasar algunas cosas que no se apuntó, etc. También indicarles, por favor, que el grupo de WhatsApp solo y exclusivamente es para el desarrollo de nuestro curso. Sí, creo que eso es todo lo que tenemos pendiente. Damos la bienvenida a nuestro decano, el contador público colegiano Rogelio Regalado, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida a este curso. Bienvenido, estimado Rogelio. Te tenemos en sala. Podrías, te dejamos la posta. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirmas, María Eugenia, si me escuchan? Sí, por supuesto. Te escuchamos y te vemos. Ok, gracias. Buenas noches. Siempre es un gusto compartir, bueno, ahora por motivo de la pandemia, por este medio, por este entorno virtual, con los colegas, ¿no? Y como ya lo hemos dicho, bueno, los cursos ahora que se dan bajo este entorno casi se hacen como cursos nacionales, ¿no? Como tú ya lo mencionaste, no solo hay colegas el día de hoy que son de la región de Cajamarca, sino que también hay colegas de varias regiones del país. Bienvenido, colega Richard Agapito, nuestro ponente en este curso que empezamos el día de hoy, ¿no? Y terminamos el día sábado, 20 de febrero. Hace poco también ya habíamos empezado o dimos inicio la semana pasada a un curso de auditoría gubernamental que también dimos, bueno, las palabras de apertura, y hoy día estamos, bueno, haciendo lo mismo con este curso de cierre tributario contable. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy el decano del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, y a la vez por estos años, bueno, hasta diciembre de este año 2021, también estamos en la presidencia de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del país. Y para informarles, aprovecho el espacio para informarles, colegas, las últimas coordinaciones, actividades que estamos haciendo en la Junta de Decanos. El día sábado que ha pasado hemos tenido una asamblea en Junta de Decanos donde se ha aprobado ya para este año el cronograma de certificación y recertificación que vamos a llevar a cabo durante todo este año 2021. Y tenemos 3 fechas que ustedes pueden
acogerse, ¿no? La primera va en el mes de junio, la segunda en septiembre y la última va a ir en diciembre. Y entonces todos estos cursos que ustedes van a ir participando a lo largo de este año precisamente van a servir para este proceso de certificación y recertificación. Y sobre todo, aún más cuando para este año o a partir de este año, la certificación y recertificación las vamos a hacer por especialidades. Estamos empezando por 4 especialidades y ya veremos conforme vayamos avanzando, evaluaremos cómo nos ha ido y de repente ampliaremos a más especialidades, ¿no? No queremos hacer una certificación solo como contador general, sino también por especialidades como contadores tributarios, como contadores en auditores, contadores gubernamentales. Y en esto también nos está apoyando mucho la Dirección Nacional de Contabilidad Pública a través del director precisamente de esa Dirección Nacional, que es nuestro colega Oscar Núñez del Arco, quien nos ha pedido a la Junta pues espacios para poder capacitar durante todo este año, porque ellos tienen un programa fuerte de capacitación durante todo este año para contadores gubernamentales a través de las normas internacionales del sector público y también para contadores del sector privado. Es decir, se va a capacitar intensamente durante todo este año sobre las normas internacionales, pero para pymes. Y entonces, eso es lo que se nos viene prácticamente en este año. El día de hoy hemos tenido también una reunión a través de la Junta con funcionarios de la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Y para qué? Hemos justamente coordinado acciones porque a través de la IFAC, organismo al cual nosotros pertenecemos a través de la Junta de Decanos, también nos está prácticamente un poquito impulsando y ayudando a que las normas también sobre auditoría especialmente se cumplan a partir de este año. Y entonces también es otro reto que tenemos como profesión contable a nivel Perú de implementar precisamente esas normas que vienen directamente de IFAC, porque también como Perú, como país Perú, nosotros nos hemos comprometido a implementar esa y muchas otras normas más y entonces tenemos que cumplir en eso. Y la Superintendencia de Mercado de Valores pues es un socio estratégico, digámoslo así, en este tema porque ellos ven precisamente estados financieros, información financiera que tiene que ser auditada y ellos precisamente nos dan los requisitos de cómo quieren esa información. Y entonces nosotros como contadores estamos en la obligación de empezar pues a hacer nuestros estados financieros, nuestros informes de auditoría a través de normas internacionales. Normas internacionales pues que vienen ya impuestas desde el IFAC, ¿no es cierto? Y entonces, colegas, el reto que nos queda es bastante grande en el sentido de ya meternos, ¿no? Meternos de lleno a aplicar normas internacionales de contabilidad. Siempre estamos conversando y decimos, bueno, sí, pues en las regiones muchos de los contadores asesoramos a pequeñas empresas, pero ninguno creo, o muy pocos, aplican normas internacionales. Entonces, este año, por favor, colegas, es ya la oportunidad de primero ir capacitándose y luego poniendo en práctica precisamente todas esas diserciones que se hagan dentro de las capacitaciones. El día de hoy, bueno, agradezco a nuestro colega Richard Agapito, quien nos va a explicar y nos va a dar algunas pautas seguramente y toda la tendencia que tiene para este año el cierre contable tributario. Bueno, estoy seguro también, colegas, de que con su participación, con su experiencia también como contadores, especialistas en tributación y asesores de empresas, van a hacer pues de que este curso sea mucho más enriquecido con su participación, con sus inquietudes y hasta de repente planteando algunas causísticas. Entonces, una vez para mí es grato, muy grato, conversar un rato con ustedes y bueno, y ser parte de la apertura o en todo caso dar la apertura a este curso que empezamos el día de hoy. Felicitaciones a todos ustedes y éxito en estos días pues que vamos a tener de capacitación. Gracias a todos, un abrazo para todos también.
Ok, Rogelio, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Mira, qué interesante. Ya sabemos que tenemos que estar constantemente capacitándonos para hacer la certificación y recertificación para los que ya la tenemos de alguna manera ya vencida. Así es que a ponernos las pilas, no nos queda de otra. Muchas gracias, Rogelio, por el buen dato. Realmente nos va a servir. Muy bien, entonces ya nos demoremos un poquito, vamos a hacer la presentación a nuestro ponente. Él es nuestro contador, nuestro colega, contador público colegiado, certificado, Richard Agapito Custodio. Él es contador público colegiado en Lima. Tiene un máster en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional en la Universidad San Martín de Porres. Tiene un posgrado en Tributación Internacional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También tiene una especialización en Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios de Derecho Tributario Internacional en la Universidad Austral. Si continuamos, vamos a estar toda la noche, querido colega, así es que creo que está recontra garantizado todo el currículum que tiene nuestro colega Richard Agapito, así es que le damos la bienvenida, gracias por estar allí y gracias por aceptar nuestra propuesta para este curso. Bienvenido, colega. Le doy el pase, cualquier cosita, estamos atentos para cualquier apoyo. Colega Richard Agapito, creo que su micrófono está apagado. Sí, a ver, un momento, por favor. Ahora sí, lo escuchamos y lo vemos también. Muchas gracias. Le dejamos en la posta, estimado colega. Sí, muy buenas noches, estimados amigos. El agradecimiento, muy agradecido con el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca por la invitación correspondiente. Al decano, al señor decano, al señor Rogelio, muy agradecido por la invitación, y a todo su equipo administrativo en el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca por la gentil invitación y hacerme poder participar de este evento del cierre tributario contable del ejercicio 2020. Y bueno, escuchaba gratamente los proyectos que tiene también la Junta de Decanos y me enorgullece un poco, me da gusto que se comience, se enmiende todos estos temas de proyectos, porque al final es en beneficio de todos los profesionales a nivel nacional que puedan poder ir avanzando desde el punto de vista profesional, que necesitamos más aún ahora los profesionales estar capacitados en estos temas. Entonces es muy oportuno y gratamente todos los proyectos que ha anunciado el colega Rogelio, y me agrada porque en realidad las instituciones deben ser activas en los diferentes temas que vivimos en una actualidad que es muy complicada desde el punto de vista sanitario, político también, y no somos ajenos a ello, pero más aún las instituciones tienen que estar debidamente fortalecidas y más allá, uno de los remedios, como si queramos llamarlo así, para todos nosotros es la educación. Con la educación en sus diferentes niveles es bienvenida, venga de donde venga, y más aún de nuestra Junta de Decanos. Bien, le agradezco ahí y bueno, ya los diversos participantes también escucharon y estar atentos. Bueno, les agradezco también a todos los participantes por su participación en estos 5 días que vamos a tratar de sacar lo máximo posible con sus consultas, con sus dudas, con sus casuísticas, con diversos temas que puedan también ustedes haber tenido durante el año 2020 y bueno, que en este año que ya estamos comenzando, ya casi prácticamente estamos a mes y medio del 21 y adicionalmente se van forjando diversos temas, diversas casuísticas, algunas dudas al respecto con ocasión del cierre tributario del ejercicio 2020. En estos 5 días vamos a tratar de ver todo lo relacionado al tema de la determinación del impuesto a la renta, sin dejar de lado también algunas aristas desde el punto de vista contable que deben tener en cuenta. Entonces, voy a compartir la pantalla y por favor me dan el visto bueno si es que se está compartiendo. A ver. A ver, no. Sí, correcto, sí, estamos viendo tu diapositiva, Richard. Ya. Acá está, ya, perfecto. Sí, entonces en estos 5 días vamos a tratar de ver todos estos temas conforme al temario establecido, el tema de los ingresos, los subsidios, que es un tema que el año pasado muchas empresas han obtenido subsidios del Estado, su comparación también desde el punto de vista contable, el tema de los gastos típicos de salud que muchas empresas han ocasionado para sus trabajadores, para su plana directiva, también para su plana gerencial, mejor dicho, el tema de algunos gastos de desvinculación del personal
personal. No es un tema nada bonito, no es un tema por alegrarse, pero muchas personas han cesado de sus labores en algunas empresas se han visto obligadas a otorgar ciertos incentivos adicionales más allá de los conceptos tradicionales que conocemos como vacaciones, gratificaciones, ETS. Entonces, esos gastos, el impacto tributario que recae en la empresa, vamos a ver el efecto, si aquellos gastos son deducibles, no deducibles. Hay que también vamos a hacer énfasis en el tema, un tema muy importante, que es respecto a la imputación de los ingresos y los gastos, al momento en que se deben reconocer dichos ingresos y dichos gastos y a qué ejercicio corresponde. Como ya han de saber, ya todos conocemos, desde el ejercicio 2019 en adelante, existen las reglas del devengo jurídico, las reglas generales y las reglas especiales. Entonces, es necesario conocer a qué ejercicio corresponden diversas operaciones desde el punto de vista de ingresos y gastos según corresponda. También vamos a ver lo relacionado a los financiamientos que han obtenido las diversas empresas a través de los programas del Estado, llámese el famoso programa Reactiva Perú, que ha sido un tema muy especial porque en realidad no todas las empresas creo que se han coberturado o en todo caso han obtenido dichos financiamientos. El tema de los FAES, que también hay FAES agrario, FAE turístico, entonces FAE MIPE también hace unas semanas también se ha creado para el presente ejercicio un nuevo programa FAE MIPE también de programa de apoyo, de financiamiento. Entonces vamos a ver también el impacto tributario que recae en el tema de los gastos, si aquellos gastos deben de vengarse a pesar que hay un plazo de gracia y todo lo relacionado. Y también vamos a ver algunas formalidades, el que nos trae el tema de la declaración anual de los formularios virtuales, que bueno, ese lo vamos a tocar el último día. Igual, y cualquier tema que ustedes puedan adicionar, señor, estimados amigos, estimados participantes, con mucho gusto podemos ir compartiéndolo. Entonces, a ver, creo por acá. Entonces, excelente. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Entonces, a lo largo de estos 5 días vamos a ir, estas 2 horas programadas por sesión, vamos a ir tocando los diferentes temas que han sido designados, que han sido incorporados en el temario establecido del presente curso. Y bueno, si igual les invito yo, la metodología voy a comenzar hablando, cada cierto tiempo voy a hacer un paréntesis, la oportunidad para poder responder algunas consultas, algunas dudas que ustedes puedan ir escribiendo a través del chat, o en todo caso puedan ir activando según corresponda el audio para hacer la pregunta respectiva. Y cada cierto tiempo voy a ir haciendo una pausa para poder absolverlas. Igual la parte final también. Igual creo a mérito del equipo organizador, se ha creado un grupo de WhatsApp con todos los participantes en los cuales pueden también, adicionalmente, si tuvieran alguna consulta puntual o alguna consulta que puede ser un poquito más extensa, de mayor análisis, pueden también incorporarlo en el chat. Con mucho gusto los puedo apoyar. Bien, estimados amigos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presente sesión. Bien, el año pasado no es un secreto que desde el punto de vista empresarial también nos ha golpeado esta pandemia. Creo que a muchos sectores económicos nos ha golpeado y los más resaltantes son, por ejemplo, el sector turismo, muchas personas también dinamismo, visitaba, por ejemplo, tengo el gusto, disculpe, solamente de conocer Cajamarca y bueno, el tema viene a colación porque a raíz también del turismo, muchas empresas se valían de esta actividad, generaban ingresos. A raíz del confinamiento se ha cesado prácticamente, no al 100%, pero no se pueden desarrollar ciertas actividades económicas y a raíz de ello, por ejemplo, las empresas dedicadas a este rubro han sido golpeadas tremendamente. El tema, sin ni que hablar, el tema de los sectores económicos de restaurantes y similares que también ha sido golpeado. Ese tipo de empresas en las cuales, por ejemplo, el tema de casinos, el tema de cines, actividades económicas donde sí, necesariamente el impacto económico ha sido más fuerte. Entonces, a pesar de ellos, algunas empresas, la mayoría de empresas han sobrevivido, pero ha tenido que ajustarse en la cuestión de costos, en la cuestión de gastos, en el tema de la reducción de los ingresos, han tenido que buscar alternativas de financiamiento. Entonces, en sí, todo ese conjunto de operaciones tiene impacto en la determinación del impuesto a la renta. En primer lugar, en la parte contable. En la parte contable, cuando se elaboran los estados financieros, llámese el estado de situación financiera, el estado de resultados,
Entonces, impacta ahí todos los ingresos, los gastos. Entonces, una vez terminado, finalizado la elaboración de los estados financieros, y que si bien es cierto, deberían elaborarse bajo las normas internacionales de información financiera, digo deberían, porque en la práctica esto por lo general no sucede, y más aún también parte de las empresas, porque algunas empresas, llamemos medianas o pequeñas, por lo general es una realidad, privilegian el tema del pago de los impuestos y no le dan tanta importancia al tema financiero, pero que realmente es de vital importancia. De ahí lo vamos a ampliar, vamos a ir viendo algunas alternativas. En el sentido que, desde el punto de vista de la labor del profesional contable, no solamente termina con la elaboración de los estados financieros o con la presentación de la declaración jurada y se acabó el tema. La labor del profesional contable, desde la diferente perspectiva financiera o tributaria, tiene que dar alternativas de solución, alternativas que pueda tomar el empresario para la toma de decisiones. Y si hablamos desde el punto de vista tributario, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen créditos tributarios que no los tocan, que por cierto temor a la SUNAT que lo fiscalicen, lo dejan ahí, tienen a veces otros créditos, tienen créditos, tienen deudas a la vez, se pueden solicitar compensaciones, se pueden solicitar devoluciones, o en todo caso ver la alternativa, muchas veces salen impuestos a pagar y el problema que mayor tiene el empresario a nivel nacional, creo, la mayoría de empresas es el impuesto general a las ventas, alternativas de fraccionamientos o equipararlo o compensarlo con otros créditos. Entonces, darle alternativas de solución al empresario para que pueda tener una mejor gestión. A la par, si bien nace desde un punto de vista tributario, pero a la par le puede estar ayudando en la caja, mejor dicho, en la parte financiera, al gerente financiero, si hay una sola persona, que le puede dar alternativas de respiro financiero. Y eso es el valor agregado que todo profesional contable debería tener. Entonces, más aún ahora, donde a raíz de estos problemas mundial que tenemos, el profesional contable debe ser más competitivo. Si bien es cierto, también es una realidad, algunas empresas han visto reducción de sueldos y es un tema también que a nadie, creo que si trabajamos en el sector privado o sector público según corresponda y una reducción de sueldo, creo que a nadie nos caería nada bien. Pero ahí está, en el tema de sobrevivir, en todo caso de reinventarse, de ver otras alternativas y ser competitivo. Y parte de la competitividad parte también de la educación, no solamente la educación a nivel tributario, a nivel financiera, de diferentes temas. Entonces ahí es donde resalta la labor contable. Sin ir más allá, específicamente comento este tema porque ha sido un año atípico que hemos tenido todos, entonces es allí donde nosotros debemos ver el impacto de las operaciones que han tenido las empresas. Como le estaba diciendo, las empresas han recibido subsidios, han recibido financiamientos, han hecho gastos de salud, han asumido gastos, por ejemplo, el tema de mascarillas, el tema de alcohol, la elaboración de protocolos, han visto algunos y pasa que algunos, por lo general, empresas del sector de calzado, sector de ropa también, por ejemplo, ha hecho descuentos por la necesidad de sacar la mercancía, por la necesidad de vender, de generar flujo de dinero, han hecho campañas comerciales fuertes, agresivas, con la necesidad de obtener financiamiento. Entonces, todas esas operaciones en realidad tienen impacto tributario, no necesariamente impacto tributario en un número que me va a salir como adición, como deducción según corresponda, no, porque eso me va a determinar también a la par una gestión financiera mejor, óptima, con miras a que el empresario tenga mayor disponibilidad, mayor fuente de recursos, ¿ya? Entonces, voy a ir en esa parte, acá está. Si lo miramos específicamente de la determinación del impuesto a la renta en la presente diapositiva, podemos apreciar ahí a nivel simple y sencilla, una determinación del impuesto a la renta. Pero antes, como le dije, antes de llegar a la determinación del impuesto a la renta, nosotros tenemos que elaborar los estados financieros. La idea es conforme a las normas internacionales de información financiera. Con esas normas se debe reflejar los hechos económicos más fielmente los estados financieros, con mayor relevancia, con una
oportunidad que corresponda para que el accionista, los socios tomen mayores, o en todo caso tengan mejores alternativas, mejor información que le pueda ayudar. Una vez ya culminado el estado financiero, partimos del estado de resultados. El estado de resultados yo tengo, por ejemplo, los ingresos, el costo de ventas, los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos yo voy a tener, por ejemplo, el tema de los gastos administrativos, los gastos de venta, otros ingresos, otros gastos, tengo también la diferencia en cambio y finalmente voy a llegar a mi utilidad contable. Muchas empresas han obtenido, por ejemplo, van a obtener, y es casi lamentable, y es a nivel mundial, lógicamente, han tenido pérdidas, van a obtener pérdidas financieras, producto de esta situación atípica, anómala que ha ocurrido en el año 2020. Entonces, partimos de una pérdida financiera. Entonces, eso es a nivel financiero que debe desligarse. Si bien es cierto, hay muchas coincidencias en algunas operaciones del tratamiento contable, el tratamiento tributario, pero una vez obtenida la utilidad o la pérdida a nivel contable, desligamos la misma y ahora sí vamos a hacer el tratamiento tributario. Todo el tratamiento tributario que corresponda conforme a la ley del impuesto a la renta, al reglamento del impuesto a la renta. Muchas veces también hay que revisar el reglamento de comprobante de pago, código tributario, como fuentes alternativas, jurisprudencias, opiniones de SUNAT y algunas precedentes o en todo caso criterios a nivel del Poder Judicial. ¿Y por qué tengo que remitirme a eso? Señores, porque en realidad esto después, mañana, más tarde, estimamos 2, 3 años más adelante, tal vez la administración tributaria nos esté visitando para verificar la determinación del impuesto a la renta, si está correcta o no está correcta. Y alguien me podría decir, pero estimado, si en realidad en el año 2020 las empresas han obtenido pérdida, ¿por qué me va a revisar si no le voy a determinar impuestos? Sí, probablemente pueda tener toda la razón, señores, perfecto, pero en realidad esa pérdida tributaria, hay que recordar que si se determina en el ejercicio 2020 una pérdida tributaria, la misma va a tener que aplicarse hacia los siguientes ejercicios. Y es allí, en los siguientes ejercicios donde se obtenga renta neta, esa pérdida tributaria va a ser imputada. Y lógicamente, como es un crédito que me rebaja la renta neta imponible, voy a pagar menos impuestos. Entonces, posiblemente me podría verificar, estoy hablando a nivel genérico, que me podría revisar. Entonces, es importante, a pesar que tal vez mi sector, mi negocio no ha obtenido los resultados esperados, cómo se ha determinado esta pérdida tributaria. Y adicionalmente, hay que recordar que también el año pasado, a lo largo del año 2020, se emitieron diversas normas a través del Poder Ejecutivo, donde una de ellas, por ejemplo, si tocamos el tema de las pérdidas tributarias, aquellas empresas que obtengan pérdida tributaria en el ejercicio 2020 bajo el sistema A, por ejemplo, si yo quiero adherirme al sistema A, ¿qué significa? Lo tradicional es que si yo obtengo una pérdida tributaria bajo el sistema A, yo tenga 4 años para poder compensarlos. 4 años. Pasados esos 4 años, ese crédito por pérdida tributaria ya no podría tomarlo. Entonces, la norma ha señalado para aquellas empresas que determinen pérdida tributaria en el ejercicio 2020, bajo el sistema A, pueden utilizar en vez de 4 años, 5 años esa pérdida tributaria. Es decir, a partir del 2021 tendría 5 años en adelante para poder aplicar o en todo caso compensar esa pérdida tributaria. Ahora, alguien me podría decir, no, pero yo quiero marcar el sistema B. Perfecto. Lo que sí les recomendaría es que coordinen bastante con las gerencias, gerencia financiera o con la gerencia general o el mismo dueño. Hay empresas pequeñas que dicen, no, todo acá no hay gerencias, directamente con el dueño. El dueño, el que está en la parte de gestión de ventas, sabe más si en realidad en cuántos años voy a poder revertir esta pérdida. Supongamos, yo tengo una pérdida de 50,000 soles. Yo estimo, la gerencia estima que lo va a poder recuperar en 2, 3 años. Perfecto, yo fácilmente podría aplicar el sistema A porque eso tengo incluso hasta 5 años. Pero alguien me podría decir, mira, este tipo de negocio no funciona así y esta pérdida cuantiosa no lo vamos a poder recuperar en 4 o 5 años. Entonces, mejor, en base a dicha información, marcar, en todo caso, consignar, darle la alternativa al dueño que tome la decisión. Si sabemos que en realidad no va a poder recuperar esta pérdida tributaria, hay que decirle, puede ser también la otra alternativa del sistema B que te permite el 50% de forma anual,
pero sin embargo no hay plazo de caducidad de la aplicación de esta pérdida. Entonces, dale alternativas para que pueda tomar una mejor decisión. Por lo que se los digo por experiencia, que algunas empresas por default incluso marcan el sistema A y lamentablemente en los 4 años no han logrado recuperar esa pérdida. Pasado ese plazo de 4 años, ya no es factible poder aplicar o compensar esa pérdida tributaria. Entonces, también ya algunas empresas están presentando la declaración anual. ¿Cómo podemos apoyar? Por ejemplo, es común, aquellas empresas que van a determinar pérdida tributaria, estimados, por lo general en el año 2020 han hecho pagos a cuenta, al menos por enero, febrero y marzo. Por abril en adelante, tal vez hasta julio, hubo suspensión de pagos a cuenta. Supongamos que no han cancelado el pago a cuenta por la propia, se han adherido a la norma que salió publicada el año pasado. Por agosto, algunos han hecho suspensión de pagos a cuenta. Para ellos, entonces, si es que les ha aplicado, entonces no han hecho cancelación de pago a cuenta. Entonces tengo 3 meses, supongamos 3 meses que he realizado pagos a cuenta. Si termino pérdida tributaria, entonces significa que yo tengo pagos a cuenta y lógicamente va a salir un exceso, voy a tener un crédito a mi favor. Entonces, este crédito a mi favor, yo tengo 2 alternativas. Conforme a la misma norma reglamentaria, tengo 1, solicitarlo en devolución, o 2, aplicarlo contra los futuros pagos a cuenta. A ver, ahí nada más, toma decisiones. Si yo soy una empresa que todavía por el sector económico en que me ubico, no tengo certeza en sí si mis resultados van a modificarse, van a revertirse según un año, entonces yo digo, mejor solicito una suspensión de pagos a cuenta, o en todo caso lo aplico contra los pagos a cuenta, pero hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque recuerden, si tienen ustedes un saldo a favor significativo, ustedes también podrían solicitar la devolución. Alguien me puede decir, no, solicito devolución porque SUNAT me va a venir a tocar la puerta y mi contabilidad no sé cómo está y mejor digo, no hago nada. Perfecto. Pero en todo caso también podrían solicitar una compensación. El impuesto que sale y que muchas veces causa dolor a los empresarios es el impuesto general a las ventas. No es un secreto, y más aún en las empresas de servicios. Entonces, si yo veo ya ahora en el ejercicio 2021 voy a generar servicio, voy a prestar servicio, voy a determinar IGB a pagar, entonces yo digo, mi saldo a favor que está acá como crédito, lo voy a poder solicitar en compensación con esa deuda que IGB que yo pueda ir generando. Entonces solicito la compensación, dice, para que no tengo, voy a tocar la puerta, simplemente compensación. Entonces ya me financio, en vez que haya salida de dinero, entonces yo me puedo financiar. Hay diferentes formas de poder ir gestionando esos créditos tributarios. Hay algunas empresas que, por ejemplo, son exportadoras de bienes, por ejemplo. Entonces, determinan saldo a favor, y hay algunas que no han solicitado, no recuperan ese saldo a favor del exportador. Entonces, ese saldo a favor podría utilizarse contra el impuesto a la renta anual si es que tuvieran. O en todo caso, si en realidad tienen pérdida tributaria y tienen saldo a favor, entonces mejor directamente, sí, necesito dinero. La gerencia financiera necesita fuentes de financiamiento. Tengo a veces créditos de 90,000, de 1 millón, 5 millones, según el tipo de empresa, entonces voy a gestionar, voy a recuperar. Eso sí, aquellas empresas que van a solicitar la devolución, al menos mínimo les recomendaría que hagan una revisión al menos genérica de los elementos más importantes de cómo está su contabilidad para ir, sí, con fuerza y tocarle la puerta a la administración tributaria y que recuperen los créditos que pudieran tener. Entonces, parte de eso, es muy importante esta determinación del impuesto de la renta del 2020, cómo podamos determinarla y veamos el resultado tributario final que me resulta, saldo a favor o me sale tal vez a pagar según corresponda. Les comento que, bueno, no es un secreto, gran parte, varias empresas por la misma situación económica que hemos vivido el año pasado, el año 2020, van a determinar pérdida tributaria. Entonces ahí es gestionar los créditos. Saldos a favor del impuesto de la renta, que es por los pagos a cuenta realizados el año pasado, van a tener tal vez ITAN, porque como no tienen renta neta imponible, el ITAN sí lo han pagado sí o sí en marzo, en abril del año pasado. Entonces pueden solicitar también el tema de la devolución del ITAN.
Le recomendaría también la elaboración de la solicitud sustentada. Es preferible sustentarlo técnicamente para evitar después retrasos o rechazos por parte de la Administración Tributaria. Hay que recordar que la Administración Tributaria para este año ha señalado que el plazo de la devolución, el plazo que tiene la Administración Tributaria para atender la solicitud de devolución de 45 días baja a 30 días. Y si en caso no responda la Administración Tributaria, procede el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa eso? Que en realidad me deberían devolver sí o sí a pesar que no responda, pasado ese plazo de 30 días. Entonces tengo ahí ya algunos créditos que podría tener. Tal vez por ahí tengo percepciones, retenciones, también agilizarlos, canalizarlos. En todo caso, alguien no quiere meterse con su NAT, entonces solicite la compensación respectiva. Entonces, es muy importante esta determinación que es atípica. Vamos a ir repasando algunos temas que nos van a ser muy importantes. Y todo parte de esto, acá, señores. Si bien es cierto, puede ser un tema muy conceptual, pero es a la vez muy importante. Y de ahí también para la siguiente sesión, creo que es el día de mañana o el día miércoles, el tema asignado también es la prórrata de gastos, aquellos subsidios que algunas empresas han recibido del Estado. Entonces, ahí vamos a tratar de ver escenarios en Excel. Vamos a ver escenarios para ver cuál es el impacto tributario a raíz de aquellas empresas que han tenido subsidios por parte del Estado. Y todo también parte de acá, del concepto, la definición de renta. Nosotros siempre nos preguntamos, o más que todo a nivel de consultoría, siempre salta el tema, por esta operación A, por esta operación B, ¿deberíamos pagar impuesto a la renta? Entonces, antes de responder, ustedes también respóndanse, debemos preguntarnos, ¿por esta operación genera ganancia? Si no genera ganancia, en realidad no estaríamos hablando de esto. Si aquí es impuesto a la renta, es ganancia, lucro, plusvalía. Yo pago como empresa o yo como persona natural pago un impuesto a raíz de una ganancia obtenida. Ganancia real, no ganancia potencial. En los estados financieros, en la contabilidad, y usted lo aplica, me imagino, las empresas por aplicación de normas internacionales de información financiera hacen diversas estimaciones en aplicación de las normas contables, y eso está totalmente correcto, pero ya a nivel de la determinación del impuesto hay que conciliar esas operaciones, esas provisiones, esas estimaciones. Encontramos, por ejemplo, desvalorizaciones de existencias, provisión de cobranza 2 en aplicación de la NIF 9, el tema desvalorización de existencia. Podemos encontrar mermas, desmedros, encontramos valor neto realizable, el activo biológico. Hay algunas empresas que, por ejemplo, activo NIC 41, todas esas estimaciones las encontramos en la contabilidad. Entonces, ok, perfecto, ahora aterricémoslo en la parte tributaria. Y entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que grava el impuesto a la renta? Ganancia, plusvalía, lucro, todos lo sabemos. Perfecto. Las teorías doctrinarias, renta, producto, flujo de riqueza, consumo más incremento patrimonial, todas estas se utilizan en el ámbito de aplicación de la ley de impuesto a la renta. Entonces, si me preguntan a mí, yo soy el contador de la empresa ABC, yo soy el asesor de un empresario X, Y, Z, entonces mi base legal siempre hay que revisar los artículos 1, 2 y 3 de la ley del impuesto a la renta. Ahí tienen la llave para poder decir, sí, esta operación está grabada, esta operación está exonerada, o esta operación tal vez está inafecta según corresponda, para poderla. Porque hay que separar, aquí vamos a hablar de renta empresarial, las rentas de tercera categoría. Y como ustedes saben, por lo general la renta de tercera categoría es la combinación de capital más trabajo, que encontramos en la renta de fuente de producto, el tema de flujo de riqueza, por ejemplo. Como ejemplo podemos encontrar en la obtención de una indemnización, por ejemplo, no sé, se incineró, por ejemplo, el local, a raíz de los amigos de lo ajeno, me robaron el vehículo, me robaron parte de los bienes de la empresa, felizmente que el seguro estaba cubierto esta operación, tal vez un daño de la naturaleza, una inundación, estos bienes estaban asegurados, entonces va a obtener un reembolso por parte del seguro. Todos estos temas, ahí estos conceptos nos vamos a preguntar, ¿están grabados con el impuesto a la renta? Y para ello, señores, este tema tributario se estructura en los principios constitucionales del impuesto a la renta, mejor dicho, establecidos en la Constitución Política. Y eso es un principio implícito, que es el principio de capacidad contributiva, que nace del artículo 74 de nuestra Constitución Política, para decir, yo estoy en la capacidad de poder pagar un impuesto, sí, lógicamente que sí, cuando yo genero una ganancia.
genero un ingreso, genero una plusvalía. Y permítame compartirles, por favor, acá hay un material en Excel que no les he compartido, se los voy a enviar, por favor, no se preocupen, no se preocupen, solamente para mirar y ustedes tal vez aterrizando en la contabilidad y ustedes se van a ir respondiendo ahí. ¿Me confirman si se está viendo este archivo Excel? ¿Me confirman? No se ve, profesora, no se ve. No. A ver, un No se momento, ve. por favor, un momento para poder compartir. No se ve, profesor. Sí, un momentito, por favor. Ahora sí, ahora sí. Sí, Ya. colega CDP. Sí, ya se visualiza. Ya, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Y yo he tomado un ejemplo nada más bueno, son empresas reales de algunos clientes que vemos y he resaltado, por ejemplo, he resaltado con color algunos ítems que pueden ser materia de análisis. Por ejemplo, lo que ustedes están apreciando son todas las cuentas del elemento 7. Las cuentas, los contadores trabajan el día a día y aquí es una imagen del balance de comprobación. Y ahí encontramos diversos conceptos. Por ejemplo, recuperación de cuentas de cobranza. Ojo, todas estas cuentas son cuentas 7, del elemento 7. Lógicamente, si el estado de resultados, yo voy a tener en la parte superior ingresos y tal vez por ahí más abajo otros ingresos. Ok, ese es desde el punto de vista financiero contable. Entonces, yo para el tema tributario voy a tener que analizar eso, el ámbito de aplicación, todos mis principios, todas las fuentes alternativas que me pueden dar una mayor interpretación si determinado concepto está grabado o no. Por ejemplo, veo recuperación de cobranza dudosa en la 75. Yo les preguntaría, ¿está grabado con el impuesto a la renta? Se lo dejo ahí todavía. Veo acá, por ejemplo, valor razonable en activo biológico. Esto justamente es una empresa exportadora de un producto X. Bueno, creo que por ahí ya se dieron cuenta qué tipo de empresa. Valor razonable en la cuenta 75. Lógicamente, como le digo, a nivel financiero, todo esto aumenta mi utilidad. Tengo otro concepto también, drawback. También lo veo en la cuenta 75. Veo también otro acá, cuenta 75, recuperación de siniestros. Veo también redondeo. Estoy repasando los conceptos que están con color para que de mayor significancia. Veo también rebate, descuentos. Entonces, yo me voy a preguntar por lo tradicional, lo que vendo, venta de bienes, prestación de servicios, eso está grabado con el impuesto a la renta. Estamos partiendo desde una óptica empresarial, Entonces, yo me voy a preguntar, lo más clásico que creo que todos lo conocemos, el drawback. A nivel financiero me está incrementando la utilidad contable. Para efectos tributarios, el concepto, el drawback, lo que recuperamos por pagar aranceles, entre comillas recuperamos, porque es un subsidio. Lo que se paga en el momento de importar ciertos bienes, al momento de pagar aranceles y posteriormente yo vender, exportar productos al exterior, yo obtengo el subsidio que es el drawback. Perfecto. Entonces, el drawback está grabado con el impuesto a la renta. Creo que la mayoría, todos, creo que van a responder que no está grabado con el impuesto a la renta. Creo que no está grabado. ¿Es así? Por ejemplo, valor razonable en el activo biológico. Yo quiero entrar acá a la cancha del tema contable porque parte ello. Ahí en la cancha donde analizamos, revisamos todas las partidas, vemos si esos conceptos están grabados o no. Si están grabados o no. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, les pregunto algo breve, no voy a demorarme. El valor razonable por ese concepto, cuenta 75 por 420,000 soles, ¿ese concepto está grabado con el impuesto a la renta? En principio, yo les pregunto, esa partida que dice valor razonable, ¿es renta? ¿Es una ganancia? ¿Es una plusvalía? ¿Y por qué les hago la pregunta? Porque más adelante, cuando veamos si es que el subsidio recibido por planillas, implementado por el Estado el año pasado, si ese concepto, si ustedes me dicen que sí es una renta, pero usted me va a decir eso, valor razonable es una renta inafecta, tal vez me van a decir ustedes, tal vez usted me va a decir, no, es una renta exonerada. Entonces, si me dicen eso, entonces significa que va a tener incidencia en el cálculo de la prórrata de los gastos. Si ustedes me dicen que no es renta, entonces
yo voy a entender que entonces no debe formar parte de la prórrata de gastos. ¿Y qué tiene que ver acá la prórrata de gastos? Me podrían ustedes, porque cuando vamos a dar la alternativa de aquellos subsidios que han recibido, alguno me va a decir, por ese subsidio que yo he recibido, entonces también voy a tener que hacer una prórrata de gastos. Y entonces, ahí hay que hacer toda una formulita, ahí lo voy a hacer en Excel, lógicamente, yo lo voy a hacer para ustedes, para que vean, y van a ver el impacto de incluir o no incluir, por ejemplo, esta partida de valor razonable. Por eso les preguntaba, el concepto, la definición, esa partida que está en una cuenta 75, ¿es renta en realidad? ¿Es renta? Diríamos que no, ¿no? No es renta. Esta es una estimación financiera. Es una estimación financiera. El drawback sí es una renta, pero es una renta inafecta. ¿Qué más? Por acá tenemos recuperación de siniestros. Tal vez me han robado o se ha incinerado tal vez el local, la planta. Perfecto. Por ejemplo, ahí que tengo que analizar bajo el artículo 3 de la ley del impuesto a la renta si esa recuperación si ese concepto está grabado o no. Por ejemplo, algo así, y ahí más la diapositiva está más adelante, me estoy adelantando un poquito. Recuperación de siniestros, 101,000 soles. ¿Qué pasa si la mercancía, por ejemplo, la mercancía sí está valorizada en 200,000 soles? Pero solamente el seguro me ha reembolsado 101,000 soles. ¿Qué significa? ¿Que ese concepto va a ser grabado o no va a ser grabado? Lo dejo ahí por el momento, porque más adelante está en la diapositiva. Acá tengo también, mire, otra partida, ingresos, regularización, resultados AN. Puedo presumir que se trata de la regularización de ingresos no reconocidos en años anteriores, pero ahí yo voy a preguntar, pero se supone que existen reglas del devengo jurídico, tal vez esto viene del año 2019. Puede ser que la empresa debió reconocer el ingreso en el 2019, pero no lo hizo, entonces tal vez, entiendo, voy a suponer, voy a presumir que este ingreso debería corresponder al ejercicio 2020. De ser así, yo les pregunto, ¿sería correcto que la empresa reconozca los ingresos plenamente devengados el año pasado y por regularizar, entre comillas, los incluya, los impute al ejercicio 2020? ¿Sería eso correcto? Y muy aparte de que sea correcto o no, alguien alguna vez me dijo, no, pero sí o sí estoy pagando el impuesto de renta, igual voy a pagar el impuesto. Es correcto, pero aquí hay que observar esas reglas de imputación. Estamos hablando de las reglas del devengo. Incluso antes que existan las reglas del devengo jurídico, a partir del 2006 hacia atrás, donde mirábamos cuáles eran nuestras fuentes de interpretación, eran las diversas resoluciones del Tribunal Fiscal y eran las diversas definiciones que estaban en la normativa contable, específicamente en la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias. Incluso ahí, el supuesto que yo intente regularizar que al año siguiente no me quita que ya tengo ahí, de ser ese el supuesto, ya tengo una contingencia en el año 2019. ¿Por qué? Por el tema de temporalidad. El aspecto temporal no ha sido correctamente revisado, porque ese ingreso correspondió al 19 y no al 2020. El redondeo, por ejemplo, 544, el redondeo es una ganancia, es una plusvalía, es ganancia propiamente dicha. La respuesta es no. Entonces, si la respuesta es negativa, debería tributar ese, claro, es algo ínfimo, yo voy al concepto, no debería tributar. No debería tributar. Lógicamente tengo que sustentar con mis asientos contables, que ahí, mira, producto de la actualización, el redondeo propio de las operaciones, muchas veces la operación es .40, .60, y así hay diversas operaciones que se va sumando poco a poco, pero en realidad eso no es ganancia, no es renta. Ahí. El rebate, por ejemplo, acá tengo rebate, los descuentos obtenidos, por ejemplo, descuentos obtenidos, no sé, por tal vez comprado o haber otorgado otro tipo, aquí está como ganancia. Para el rebate hay que observar también, en realidad, si en realidad ese rebate ya se produjo, mejor dicho, si está plenamente devengado, porque hay algunas empresas por aplicación de las normas contables que hacen estimaciones de sus rebates. Y al 31 de diciembre dice, sí, necesito estimar cuánto es el rebate. A nivel contable, el ingreso tal vez se ha obtenido, rebate tanto, en este caso es 219,000. Puede ser que ese rebate todavía siga siendo una estimación, no se ha obtenido todavía.
¿Cuándo se va a obtener? Recién al siguiente año. Entonces, si no está plenamente devengado, a nivel financiero está correcto, pero a nivel tributario, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, el rebate, si no está devengado, tendría que generar una deducción. En la parte, cuando ya llegamos a la utilidad contable, por ejemplo, acá, no sé si se puede ver la siguiente, la pestaña, la hoja continua, no sé si se puede ver. Llegamos al resultado contable y ahí tenemos que hacer la conciliación para efectos tributarios. Entonces vemos las adiciones, tenemos que analizar las deducciones. En la parte de las deducciones iría, por ejemplo, iría ahí el tema del rebate. En el supuesto hipotético que ese rebate todavía no ha sido devengado, no ha sido plenamente devengado. ¿Qué más iría también? En la parte de deducciones iría el drawback, porque es un concepto, es una renta no gravada. ¿Qué más iría también ahí? La estimación financiera, la estimación contable. ¿Qué más iría? Los 420,000. También iría en la parte de deducciones. El tema de recuperación de cuenta de cobranza dudosa, bien puede ser una estimación por aplicación de la NIF 9, podría ser esto. Si es una estimación, plenamente ese concepto tendría que ser una deducción. Pero si es una recuperación de una cuenta de cobranza dudosa que en años anteriores se provisionó, cumplió los requisitos tributarios para ser deducible y ahora se está recuperando, el cliente vino después de 4 años y, oh milagro, me pagó. Entonces, eso es un concepto plenamente gravable y ahí no tendría que hacer nada, debe tributar ese concepto. Hay diversas situaciones y situaciones. Entonces, es ahí donde que ustedes parten para, por ejemplo, ver si un concepto está gravado con el impuesto de la renta o no, tienen que analizar la naturaleza de cada partida. Y ahí hemos visto, muy aparte de lo tradicional que sí paga, por ejemplo, y ustedes se van a dar cuenta del tipo de empresa que es, por ejemplo, los ingresos operacionales del negocio, es una empresa exportadora de uva. Por ejemplo, van a encontrar empresas de construcción, por el tema de valorizaciones, empresas de servicios, empresas comerciales, las empresas, los retails también diversos. Yo quería ponerle acá por la casuística de qué tipo de conceptos podemos encontrar a nivel contable, a nivel financiero, sacarlo y ver qué conceptos están grabados con el impuesto a la renta o no. ¿Ya? Entonces voy a nuevamente compartir, igual eso se los vamos a enviar, no se preocupen por favor, vamos a enviar este Excel que vamos a ir trabajando también a la par. Entonces voy a compartir nuevamente el material, el PPT, voy a compartirlo nuevamente y me confirman si ya nuevamente se está apreciando el PPT, estoy compartiendo el PPT por favor. Sí, se visualiza. Perfecto, perfecto. Entonces, estimados ahí, yo tengo que observar todos esos conceptos para ver si está grabado con el impuesto de la renta o no. Solamente acá en el tema de la categorización del impuesto de la renta, como ustedes saben, la renta de capital, renta de vida de inmuebles, intereses, por préstamos, dividendos, que es segunda categoría, la primera, la renta derivadas por primera categoría, renta de trabajo, tenemos la de cuarta, la de quinta, solamente un pequeño dato, a partir del día de hoy ya se puede presentar la declaración de personas naturales, ojo, personas naturales sin negocio ya aparece, al menos en los reportes de las personas naturales, al menos por renta de trabajo, aparece la información cargada y podemos presentar ya la declaración de rentas de trabajo, personas naturales sin negocio, y a la par tal vez algunas de ellas puedan tener saldos a favor. Si tienen saldo a favor, tienen las dos posibilidades, solicitarlo en devolución o en todo caso aplicarlo para el siguiente ejercicio. La respuesta es obvia, necesitamos financiamiento, necesitamos dinero. Entonces vamos a marcar la opción devolución. En la misma declaración se va a activar otra pantalla que va a decir solicito la devolución respectiva. Ya a partir del día de hoy ya está habilitado la información del formulario 709 para poder presentar la declaración y más que todo para poder extraer que nos va a resultar tal vez algunas personas saldos a favor. Y lo que estamos comentando es la renta de tercera categoría, aplicación conjunta de capital más trabajo, la categorización.
acá tenemos, como le digo, el ámbito de aplicación, no voy a leer, ustedes lo pueden encontrar en los artículos 1, 2 y 3 de la ley del impuesto de la renta para ver qué tipo de conceptos están grabados o no. Y ahí ustedes se van a dar cuenta también, el subsidio que han obtenido las empresas el año pasado, ¿es un concepto grabado o no grabado? Lo dejo por ahí porque vamos a llegar. Y ahí ustedes se van respondiendo ya. Y hay que diferenciar también, estimados amigos, lo que es ganancia de capital y renta de capital. Más que todo, si bien es cierto el tema de renta empresariales, pero ahí siempre, por lo general, a veces causa pequeñas dudas. Entonces, solamente para que lo tengan claro. El tema de una renta es una renta periódica, una ganancia fija que puede obtener. Por ejemplo, yo tengo mi inmueble X, Y, Z, por ejemplo, yo decido alquilarlo. Entonces, por el alquiler mensual que yo cedo, digamos, de forma temporal a los inquilinos, me pagan, digamos, un monto X, la merced conductiva. Entonces, la explotación de un bien, la explotación que de forma periódica me genera una renta. Y lo que es ganancia de capital, es por ese mismo bien, supongamos el inmueble, yo lo enajeno, yo lo vendo, entonces me va a generar ya no una renta, me va a generar una ganancia de capital. Esto estamos hablando acá más que todo diferenciándolo lo que es la renta de segunda categoría. Y acá viene el artículo 3, y acá viene prácticamente, como dicen, para las empresas, el cajón desastre. Los ingresos provenientes de terceros que se encuentren grabados por esta ley. A ver, para ir de frente al grano, sin mucho chamullo. El artículo 3, por lo general, me habla de conceptos adicionales, ingresos que pueden ser grabables o no. Por ejemplo, ahí encontramos las indemnizaciones. Las indemnizaciones, ahí vamos a encontrar, y específicamente en esta parte dice, las indemnizaciones están grabadas con el impuesto de la renta, las indemnizaciones destinadas a reponer total o parcialmente un bien, la parte que no excedan el costo computable, salvo que cumplan las condiciones para alcanzar la inafectación de estos importes que disponga el reglamento. En castellano, voy acá, creo que no está. A ver, como le decía, se ha incinerado, por ejemplo, se ha incinerado una mercancía, supongamos valorizada en 50,000 soles, solamente el seguro nomás me ha reembolsado 40,000 soles. Ojo, mercancía valorizada en 50,000 soles. El seguro, felizmente lo aseguré, solamente me ha reembolsado 40,000 soles. 40,000 soles. La pregunta es, contablemente, tal vez esa mercancía lo voy a enviar a una cuenta 65, 66, otro dice, no, 69, aunque no es costo de venta. Ya, perfecto, la cuenta contable que sea, perfecto. Entonces yo voy a enviar al gasto esos 50,000 soles. Lo que me reembolsa el seguro, lo voy a contabilizar, algunos me dicen en la cuenta 75, otros ingresos. Perfecto, entonces a nivel contable tengo un gasto y tengo un ingreso. Un gasto por 50 y un ingreso por 40, perfecto. Efecto neto 10. Ok, a nivel tributario, ¿qué tendría que hacer? Evaluar esta indemnización que me están dando para resarcir parte del daño ocasionado, que es el robo, por ejemplo, de las existencias. Entonces yo digo, en aplicación del artículo 3, ¿está grabado? La norma me dice, en la parte que no resulte, que no exceda el costo computable, ese concepto no está grabado. Es decir, como la pérdida, el gasto es mayor al ingreso, a lo que me repone el seguro, este concepto de este monto de 40,000 soles, como es menor al gasto, a la pérdida en sí, no está grabado. Contablemente es una cuenta 75, a nivel tributario, ¿qué tendría que hacer? Generar una deducción, ¿correcto? Una deducción. Y ese gasto, ¿cuál es el tratamiento? Me van a preguntar, ¿cuál es el tratamiento de ese gasto por 50,000? Contablemente, cuenta 65, a nivel tributario, ¿qué tendría que hacer? Como es una pérdida, digamos, yo tendría que generar un reparo tributario de 50,000, pero a la final le va a haber un efecto neutro, nada más, porque en realidad voy a tener una adición por 50,000, voy a tener una adición por 50,000 y voy a tener una deducción por 40,000. Efecto neto 10. Ahora, alguien me podría decir también, no, pero hemos presentado, como ha sido un robo, hemos presentado la denuncia policial correspondiente. Ah, perfecto, perfecto. Y
Y este tema ha iniciado el tema judicial, se ha ido hasta la fiscalía, ya está en proceso. Ustedes me dicen, no, solamente ha quedado a nivel de denuncia, esos 10,000, porque ojo, hay un efecto de 10, 50 es el valor de la mercancía y el seguro me ha reembolsado 40, entonces tengo 10 ahí en el aire. Entonces, si solamente he presentado la denuncia policial, bueno, esos 10 voy a tener que repararlos. Ya reparé los 50. Entonces ahí no voy, no, mejor dicho, no va a poder ser aceptado ese gasto o esa pérdida por los 10. No va a poder ser aceptado. Entonces, alguien me podría decir, no, he iniciado acciones judiciales y todo este tema está en la fiscalía. Ah, perfecto. Y es potencialmente que se detecte tal vez alguna persona que sí, que ha sido la persona que nos ha robado, o incluso si es que el juez más adelante dice que no encuentra a nadie, con la sentencia final podría yo deducir estos 10. Ah, entonces sí, perfectamente, esos 10 puedo salvarlos y que más adelante, tal vez no en el ejercicio 2020, sino en el 21, 22, según corresponda, puedo hacerlo que ese gasto o esa pérdida sea aceptada desde el punto de vista tributario. Perfecto. Pero hoy estamos cerrando el ejercicio 2020 y el ejercicio 2020 va a generar un reparo tributario. Ya, tengámoslo bien en cuenta. Y ojo, las indemnizaciones que están señaladas en el artículo 3 de la ley del impuesto a la renta solamente son aplicables, o mejor dicho, corrijo, son gravables siempre y cuando lo obtengan las empresas. Supongamos, si yo como persona natural recibo una indemnización, no sé, a mí alguien me quiere indemnizar porque tal vez me ha robado, me ha pegado, no sé, tenía un accidente, no sé, X, Y, Z, suponiendo. Esa indemnización que yo recibo como persona natural sin negocio, ojo, sin negocio, eso no es concepto grabado, porque justamente el artículo 3 de la ley del impuesto a la renta me dice, estos tipos de indemnizaciones será grabado cuando lo tenga una empresa. Ojo, yo estoy hablando, las indemnizaciones en general para empresas sí están dentro del ámbito de aplicación del impuesto. De hecho, mejor dicho, están dentro de la órbita que pueden ser conceptos grabados, porque el caso que di anteriormente justamente es que ese ingreso es menor a la pérdida de la existencia y por tanto no está grabado. No está grabado. ¿Ya? Y el último párrafo, ¿y por qué salta esto, señores? Porque hay muchos conceptos en la práctica empresarial, se dan muchas operaciones que aparentemente no están grabados, pero justamente acá la ley del impuesto a la renta dice, y en general constituye renta grabada de las empresas, por eso dice, de las empresas o persona natural con negocios, está hablando de un espíritu empresarial. Dice, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, derivado de operaciones con terceros. Y acá, por ejemplo, lo típico el año pasado, hay algunas empresas que, por ejemplo, que han acordado diversos actos, por ejemplo, las condonaciones de deudas. Las condonaciones de deuda. Voy a hacer, yo digamos, ustedes me están debiendo, figurativamente, me están debiendo por 20,000 soles. Yo tengo una cuenta por cobrar y ustedes tienen un pasivo, una cuenta por pagar, hablando del punto de vista contable. Entonces, ustedes tienen una cuenta por pagar y yo tengo una cuenta por cobrar. ¿Qué pasa a raíz de la pandemia? Entonces, yo digo, esta deuda que ustedes me tienen, no se las voy a cobrar. No se las voy a cobrar. Soy bueno, entre comillas. Entonces, ustedes en su contabilidad, contablemente, ustedes van a dejar, en todo caso, van a extornar su pasivo. Su cuenta por pagar, que estaba abonada, ahora va a estar en el debe. ¿Contra qué? Por lo general, si lo hacen en el mismo ejercicio, contra una cuenta de resultados, contra una cuenta de ingreso. La pregunta es, supongamos que ustedes contablemente hacen una cuenta 42, 46, en la cuenta que ya está ubicada, contra una 75. Yo les pregunto, para ustedes, ese ingreso que está en la cuenta 75, ¿es un concepto grabable para ustedes? Es decir, si yo les digo que es un concepto grabable, ustedes ya no hacen nada, ya no hacen ni adición ni deducción. Perfecto. Pero si yo les digo que ese concepto es no grabado, ustedes van a tener que hacer una deducción vía papel de trabajo. Van a tener que hacer una deducción. Entonces, les pregunto, ¿esa condonación que ustedes tienen por no pagar esa cuenta, por no cancelar, es un concepto grabado o es un concepto no grabado? ¿Qué dirían ustedes? Si graba ya, por acá, me dicen.
¿Sí graba? Sí, efectivamente. Sí, específicamente sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué les voy a decir que sí graba? Porque en realidad ustedes, si hubieran cancelado, ustedes tienen que desembolsar, sacar dinero, sacar de caja, desprenderse de recursos para poder afrontar esa deuda. Entonces, el hecho que yo les condone esa deuda, entonces significa que ya no va a haber salida de recursos, entonces se va a quedar esto en mi patrimonio y de una u otra manera mantiene o aumenta mi patrimonio. Bajo esa teoría, y estamos hablando que cualquier ingreso derivado de operaciones con terceros, ojo, estamos hablando de terceros con particulares, estamos hablando de dos empresas acá que estamos llegando a un acuerdo de una condonación. Entonces, bajo ese contexto, ustedes ese concepto lo graban. Y yo esa cuenta por cobrar lo voy a enviar al gasto. Y ese gasto para mí a nivel financiero, a nivel contable es un gasto, me va a disminuir la utilidad contable, perfecto. Pero a nivel tributario, ¿qué tendría que hacer? Este gasto en la contabilidad a nivel tributario desde el análisis sirve para el mantenimiento de la fuente productora de renta, sirve, me va a generar rentas grabadas. Alguien me podría decir sí, porque hemos llegado a este acuerdo y mira, te voy a seguir comprando, me he comprometido. Sí, pero esto ¿cómo impacta? O sea, no, para mí, en mi opinión, no es deducible. Sí, correctamente, no es deducible, no es deducible. Salvo que yo opte por otra vía, y vamos a hablar más adelante, también hay todo un tema porque, y esto ha pasado el año pasado, yo estoy hablando solamente acá un pequeño tema que es la condonación de deudas. La condonación de deudas para aquel que se libera de la obligación del pasivo, esto genera un ingreso grabado, ¿ya? Y eso ha pasado. Ahora, yo les pregunto, a ver, si la persona natural a nivel nacional, muchas personas tienen inmuebles, tienen propiedades y producto propiamente del negocio, sí, la libertad de mercado, esas personas arriendan sus inmuebles, arriendan departamentos, casas de playa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si esa persona natural, digamos, condona esa deuda a una empresa? Igual la empresa, al liberar ese pasivo, genera también un ingreso gravable, pero para él genera un gasto, pero en realidad él no hace determinación del impuesto. Lo que sí le recomendaría es que ahí, mejor en ese caso, modificar las cláusulas del contrato, modificarlo a través de adendas o establecer otra forma de arrendamiento u otra forma de pago según corresponda. Yo acá estoy abocándome al tema de una renta empresarial. O puede ser por el contrario, que yo empresa le estoy alquilando mi inmueble a una persona natural sin negocio. Puede darse el caso, remotamente por lo general no, pero puede darse el caso. Yo soy empresa, le estoy condonando la deuda. Entonces yo soy empresa, digo, esto es un gasto para mí, este ingreso, esta cuenta por cobrar, se va al gasto y es un gasto no deducible. Y para la persona natural, si bien es cierto, es un ingreso, perfecto, es un ingreso porque ya no va a sacar dinero, pero como él no tributa como renta empresarial, él no tendrá que generar un ingreso gravable, mejor dicho, no tendrá que generar eso. ¿Ya? Entonces ahí tengámoslo bien en cuenta ese pequeño detalle. Y acá también, hablando de obligaciones, de cancelaciones, en este caso, miren, es un caso interesante de donde los mismos socios, por ejemplo, acuerdan reducirse. La empresa tenía por pagar obligaciones, dividendos, mejor dicho, a los accionistas. Tenía que pagar dividendos a los accionistas y en ese caso, ya, de ahí hablamos de las penalidades, José Luis, no te preocupes, de ahí vamos a entrar a las penalidades, que es otro caso también muy interesante. En este caso en particular, los dividendos, la empresa le debía los dividendos correspondientes a los accionistas. Por acuerdo de Junta General de Accionistas, se decide que no se les va a pagar los dividendos. Mejor dicho, los accionistas renuncian al cobro de esos dividendos. Entonces, para la empresa, inicialmente tenía esa obligación de desembolsarle, de pagarles esos dividendos. Tenía una cuenta por pagar, tenía un pasivo. A raíz de que deciden esto y que
los accionistas renuncian a dicha acreencia, entonces para la empresa genera también un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Pueden revisar, pueden consultar este caso muy interesante y es ahí donde se analiza el fondo. Si es renta, cataloga como renta. Para la empresa le genera mayores beneficios, le incrementa tal vez el patrimonio para poder concluir si es un ingreso grabado o no con el impuesto a la renta. Por eso, señores, acá, ese último párrafo del artículo 3, donde dice cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones por terceros tiene un sinfín de casos para analizar en concreto, ¿ya? Y acá lo decía, el daño emergente y el lucro cesante. Algunas empresas siempre tienen, y nadie estamos a salvo, señores, hemos tenido casos de algunas empresas que han, por ejemplo, un caso muy particular, acá en la ciudad de Lima, una empresa importó mercancía y en el trayecto desde la zona de aduanas, que es en el Callao, hacia la planta ubicada en el centro de Lima, en el trayecto se robaron la mercancía y no es que es un tema de broma, no es un tema de que tampoco nos alegre, solo la particularidad con que se dio y se robaron toda la mercancía. Felizmente que esa mercancía estaba asegurada. Bueno, el seguro dio por ahí casi al valor de la pérdida. Entonces, pero por lo general muchas veces sí es bueno asegurar eso porque puede en todo caso reducir el tema de la pérdida. Entonces, cuando no estamos hablando acá, vamos a hablar del tema del daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es cuando se implica la pérdida de algo y su indemnización está destinada a reponer ese bien. Entonces yo digamos, repongo, te resarzo del delito o de la pérdida ocasionada según corresponde. Entonces, como lo más clásico, digamos, pierdes tu vehículo, pierdes existencias, entonces el seguro te repone, te indemniza por la pérdida que tú has ocasionado. En el otro caso estamos hablando de ingreso por lucro cesante. ¿Qué es esto? Esto es por lo general, digamos, cuando no has perdido nada, pero de todas maneras te está indemnizando. Puede ser una indemnización, por ejemplo, por afectar tu imagen, según corresponda, o en todo caso, miren, incluso les puedo poner el caso de las existencias. Vamos a suponer que la pérdida por las existencias sea 60,000 soles. Muy pocos casos que el seguro te indemniza a más, por lo general te indemniza a menos. Vamos a suponer que el seguro, caso hipotético, en vez de otorgarte 60,000, te ha dado 80,000. 80,000. Entonces la pregunta es, contablemente tengo una cuenta 65 por 60, contablemente tengo la cuenta 75 por 80, es decir, el ingreso es mayor que el gasto. A nivel tributario, ¿qué hago? Adiciono los 60 y deduzco los 80. ¿Es correcto eso? Es decir, vuelvo a repetir, adiciono los 60, que es la pérdida, el valor de las existencias, y el seguro me reembolsa 80. Ahora, usted me puede decir, pero ¿cómo me va a reembolsar 80? Estoy poniendo un ejemplo hipotético para ver el efecto, en qué caso podríamos estar en lucro cesante. Entonces yo digo, mire, y atendiendo al artículo 3 de la ley del impuesto a la renta, lo que no está grabado es la parte que cubre la pérdida ocasionada. Si yo recibo 80, pero mi pérdida ha sido 60, ¿qué monto está cubriendo esa pérdida? 60. Entonces, ¿qué significa? Como yo he recibido del seguro 80, significa que esos 20, esos sí están grabados con el impuesto a la renta. Entonces, la conciliación tributaria será esta. Genero un reparo tributario por el gasto, por la cuenta 65, adiciono 60 y deduzco 80 o 60. Deduzco 60. ¿Y por qué? Usted me podrá decir, ¿por qué no deduce los 80? Porque justamente en atención al artículo 3 de la ley de impuesto a la renta, la diferencia ya no está destinada prácticamente a cubrir la pérdida del valor de la existencia o del vehículo. Esto ya se convertiría en lucro cesante. Esos 20 sí está grabado con el impuesto de la renta. Es por eso que a nivel contable, repito, 60 en la pérdida, en el gasto, y en la cuenta 75-80, a nivel tributario, reparo de 60 y deducción de 60. En conclusión, esos 20 sí están grabados con el impuesto a la renta, señores. Ya, igual acá también, mire, por ejemplo, había colocado robo de mercancía valorizada, 85,000, el seguro reembolsa 70,000, se presentó la denuncia policial, pero no se sigue el proceso ante
fiscalía. ¿Cuáles son los efectos tributarios? Ya lo había anticipado. Esa pérdida, ese robo genera 85.000 soles. Gasto la cuenta 65 a nivel tributario, genera un reparo tributario. El seguro me reembolsa 70.000 soles. Tengo un ingreso contabilizado en la 75 por 70.000 y a nivel tributario hago una deducción de 70. Y usted me puede decir, ¿y por qué ahora sí deduce todo? Porque en realidad el monto del reembolso de la indemnización es menor a la pérdida ocasionada. Por eso que genero. Se presentó la denuncia policial. Señores, como le he dicho, si se presenta la denuncia policial y se eleva toda esta fiscalía, igual yo voy a reparar esos 15.000 soles de los 85 menos los 70, perfecto, pero voy a esperar, todavía va a generar un efecto, un efecto suspensivo en que el acto todavía no se materializa, que es el seguimiento del proceso judicial. Cuando el juez ya, por ejemplo, ya me diga, sí, he encontrado un culpable o en todo caso hasta aquí porque no se ha evidenciado quién es el culpable, con la sentencia final recién ahí podrá deducir. Lógicamente esto se convierte en una diferencia temporal hacia adelante, una diferencia temporal, ¿ya? Y ojo, como le decía, si el tipo de indemnizaciones, si es que lo obtiene una persona natural sin negocio, eso no está grabado con el impuesto de la renta. Respondiendo así a la última pregunta, si lo obtiene una persona natural sin negocio, esa indemnización no está grabado. Ejemplos clásicos, por ejemplo, el drawback. ¿El drawback es un concepto grabado? No, es una renta inafecta. Hay diferentes criterios de la misma SUNAT, del Tribunal Fiscal, y eso va a tener incidencia en la prorrata de gastos que vamos a hacer más adelante. Los intereses, he obtenido devoluciones de algunos impuestos. Esos intereses como ganancia que están en una cuenta del elemento 7, están ahí, intereses a mi favor. Ingreso a nivel contable, me aumenta mi utilidad. Para efectos tributarios, tendría que deducir o lo dejo ahí. Mejor dicho, esos intereses por devolución de pagos indebidos, pagos en exceso, ¿están grabados con el impuesto de la renta? La respuesta es negativa. Esos intereses no están grabados con el impuesto de la renta, genero una deducción. Lógicamente, acá en la parte tributaria yo estoy viendo la utilidad contable, las adiciones, las deducciones. Voy a obtener la renta neta que va a ser base de cálculo para determinar el impuesto de la renta final. Y acá entramos al tema del subsidio. Hasta ahí, estimados amigos, ¿alguna consulta, alguna duda, por favor, si tuvieran? Ya por ahí en algunos casos hemos venido por ahí absolviendo algunas consultas, algunas dudas. Ya, si no hay, seguimos. En este caso, a ver, acá nuevamente encontramos el año pasado. El año pasado se ha otorgado el Estado, a través del apoyo a diversas empresas, subsidios para el tema, asumir parte del gasto de personal de los trabajadores de algunas empresas que cumplían ciertos requisitos. Entonces, nos preguntamos, a nivel contable, algunas empresas pueden haber registrado ¿el subsidio contablemente se considera ingreso? Bueno, en realidad me aumenta la utilidad. Yo diría desde el punto de vista contable que sí, a nivel contable. Algunos otros me dijeron, no, mejor netéalo con el gasto y a las finales el efecto es cero. Bueno, ya, ok. Más allá del efecto contable, yo podría decir, si este concepto, preguntarnos si ese es un concepto grabado o no grabado con el impuesto en la renta. A ver, y cuando analizábamos el tema de, a ver, por acá creo que hay alguna otra pregunta. Ah, bueno, acá ya dicen, ya no está grabado. Bien, yo no analizo. A ver, cuando yo transo entre dos particulares, una empresa A y una empresa B, yo genero una venta por una venta de bienes o una prestación de servicio, y eso es un concepto grabado con el impuesto a la renta. Supongamos, yo vendo celulares, ustedes me la compran, yo genero una venta para efectos del IGB y genero un ingreso para efectos del impuesto a la renta. Perfecto, es un concepto grabado. Cuando el Estado me apoya, digamos, a través de estos subsidios, la pregunta es, yo he estado la oportunidad de negociar, yo le he dicho al Estado, tú, no, muy poquito, dame más. O el Estado me ha dicho, no, porque tú eres empresa grande, te voy a dar más.
o porque eres empresa pequeña te voy a dar menos. ¿Hay esa posibilidad de negociarlo? ¿Esto proviene de un acto comercial? Acá hay un acto jurídico. Este es un apoyo, este es algo ya, digamos, establecido por una norma. Esta es una imposición. Claro, es una imposición a mi favor en este caso, pero ese es acá no generado. No, acá, en realidad, es una renta no grabada, porque en realidad acá yo no he generado una plusvalía, no he generado una ganancia. O sea, ganancia de todas maneras, porque me podrían decir, porque de todas maneras se incrementa mi patrimonio y está solventando, apoyándome en la salida de recursos, que es el pago por el sueldo del personal. Perfectamente, pero este es un concepto. Los subsidios son conceptos no grabados con el impuesto a la renta, estimados. No está grabado con el impuesto a la renta. Ya, por ahí, aquí vamos a atacar. El subsidio por ese 35%, que hemos recibido casi los primeros, creo que por abril, si es que no me equivoco, del año pasado, muchas empresas obtuvieron parte de estos subsidios por aquellos sueldos de los trabajadores que eran, si es que no me equivoco, hasta 1.500 soles, obtenían subsidios, estaban apoyándolo para subsidiar parte de la planilla de los trabajadores. Eso se dio, acá también voy a seguir. Acá también, a raíz también de octubre, creo que si no me equivoco, en octubre, por ahí, o primeros días de enero, también fue publicado el decreto de urgencia 127/2020, igual, también parte de cubrir subsidio de planillas. Entonces, estos subsidios, en realidad, ese segundo subsidio fue para promover la recuperación del empleo formal y se incentiva la contratación de personal, ya que hubo a raíz de esta situación económica nada buena. Entonces varias empresas se vieron obligadas forzosamente a despedir personal. Entonces, con la finalidad del Estado como política estatal de poder promover que los empresarios traten de contratar personal, e incluso han hecho sectorizados hasta por edades, incluso les de acuerdo a diversas escalas, les van a dar un subsidio. Ojo, ese subsidio está plenamente vigente, por si acaso. Ya la empresa, cada empresa que cumple los requisitos establecidos en este decreto de urgencia que aparece en pantalla, puede solicitar el reembolso, puede hacer la solicitud de este subsidio de planilla. Por si acaso, algunas empresas están contratando al personal. Bueno, venían contratando personales hasta enero prácticamente, este último mes prácticamente, este mes actual está un poco complicado, un poco nuevamente se está paralizado, salvo algunas ciudades, son pocas ciudades que están un poco, todavía no están con este problema de riesgos, muy pocas, la mayoría de empresas, y lógicamente toda esta situación, porque si una empresa, por ejemplo, yo puedo estar en Lima, si mi cliente está ubicado en una zona que de otro alto riesgo no me va a comprar, por más que yo quiera venderlo, por más que yo pueda operar, o viceversa, si es otra empresa, por ejemplo, es una empresa que está ubicada de bajo riesgo y su proveedor está ubicado en la ciudad de Lima, por acá que estamos en extremo riesgo, es de riesgo extremo, entonces yo tal vez mis operaciones no estoy aperturando mi negocio, todo lo estoy haciendo virtual, entonces ya de una u otra manera estoy gestionando, pero no a la misma magnitud de antes. Entonces, de una u otra manera la economía se contrae. Entonces, a raíz de eso también el empresario se ve obligado a poder, digamos, cesar parte del personal. Entonces, nuevamente el Estado, a raíz, fines de octubre, inicio de noviembre, otorgó también a través de esta norma subsidios para, digamos, cubrir parte de la planilla del personal. Aquí sí fue diferente, porque en el primer subsidio solamente hasta 1.500 se le da un monto X, perfecto. Acá es en realidad un subsidio, pero a la vez incentivado, en el sentido que si yo contrato más personal hasta ciertos rangos de edades, todo eso, yo voy a obtener un subsidio que va por escalas. Entonces, acá la finalidad es promover la contratación del personal. Y ahora la pregunta, ¿es un concepto grabado? La respuesta es no, ese subsidio es un concepto no grabado, es una renta inafecta. Es decir, contablemente, si es que lo han contabilizado en una cuenta del elemento 7, a nivel tributario voy a tener que generar una deducción. Es decir, conciliación tributaria, utilidad contable, adiciones. En la parte de deducciones, ahí va a ir el subsidio.
concepto no grabado. Renta inafecta. Renta inafecta es aquella que no está propiamente establecida en la propia ley del impuesto a la renta como un concepto no grabado. Puede haber inafectación legal o inafectación natural. Inafectación legal lo podemos encontrar en los conceptos del artículo 18 y el artículo 19 según corresponda de la propia ley del impuesto a la renta. Y la inafectación legal por su propia naturaleza no está estipulado de forma expresa en la ley. Ya, acá hay una pregunta para ahí, no me estoy olvidando las preguntas. A ver, acá Lucy Rodas nos pregunta, una consulta en caso de préstamo financiero a una SAC, una sociedad anónima, perfecto, y muere uno de los socios, wow. La institución financiera condona el 50% de la deuda por seguro de gravamen. Este porcentaje de préstamo deja de cancelar, se considera como ingreso grabado para el impuesto de la renta. Gracias por la respuesta. Si yo tenía una obligación, tenía un pasivo que desembolsar en algún momento, salida de recursos, y la condonación que yo recibo debería sí ser un concepto grabado, porque de una u otra forma la empresa va a evitar la salida de recursos y va a mantener el patrimonio. Si antes, por ejemplo, yo tenía algo simple, yo tenía en caja 200.000 soles y tenía que desembolsar 100.000 soles, producto de este préstamo, por ejemplo, solamente de forma ilustrativa, entonces yo ya me tuviera que quedar, por ejemplo, solamente con 100.000, pero a raíz que me están condonando, ya no tendría 100.000, voy a seguir manteniendo mis 200.000 soles, y esto lo puedo utilizar para X cosas. Sí, desde mi opinión, ese concepto sí, esta condonación que yo recibo sí estaría grabado con el impuesto a la renta, salvo que sea algo del Estado, eso sí podría ser de forma diferente. Y acá la pregunta es, ¿eso del subsidio? Usted me puede decir, sí, ya lo sé que es concepto no grabado, perfecto. Ok, la pregunta del millón es, ¿y ese gasto que está relacionado al subsidio? Por ejemplo, el primer subsidio, supongamos yo como empresa recibí 5.000 soles, algo pequeño nada más, 5.000 soles que ingresó como subsidio. Alguien me podría decir, ese gasto de 5.000 soles también va a tener que ser adicionado. O alguien me podría decir, perfecto, entonces alguien me pone más práctico. Deduzco el ingreso por 5.000 y reparo un gasto por 5.000. Alguien me puede decir, efecto neutro, 0. Entonces es lo más fácil. Otros me podrían decir, no, en realidad, de una u otra manera, este subsidio, al pagar a mi personal, me ha conllevado a que mi personal siga trabajando, siga prestando actividades económicas a la empresa y necesitamos trabajadores porque ya está llegando, hay una demanda de mis productos. Alguien podría decir, no, solamente voy a deducir, una posición un poco más arriesgada, deducir mis ingresos, solamente voy a deducir el subsidio, nada más, y voy a adicionar los gastos estrictamente relacionados a la generación de ese subsidio. Y alguien me puede decir, ¿y qué tipo de gastos voy a adicionar? Porque por lo general ese subsidio yo no hice nada, solamente entré a la web, hice un pequeño, alguna persona del área de recursos humanos o el contador ingresó, se inscribió tal vez, o va a decir, ¿qué más gastó? El uso de la laptop, de la computadora, el servicio público, no sé, algún papeleo, alguna firma, contacté para allá. Yo digo, no, perfecto, yo lo que voy a adicionar, voy a identificar aquellos gastos que están plenamente identificados con la gestión de la obtención de su subsidio. Alguien me puede decir también, es una posición más arriesgada y que también tiene lógica. Y alguien me puede decir, no, o sea, que acá tengo rentas inafectas y entonces aquí voy a llevar a una prórrata de gastos. Y creo que la prórrata de gastos es la posición más conservadora que digamos que puede adoptar una empresa, porque posiblemente la administración tributaria, como diga, acá tienes rentas inafectas, aplica la prórrata de gastos. Ese tema, para el tema de los gastos, lo vamos a ver el día de mañana con un Excel también, para mostrarles ahí las alternativas, por favor. Ya, y vamos a ver las alternativas que se pueden generar de ellos y yo voy a dar mi punto de vista también. Ya, pero acá estamos todavía en la sección de ingresos. Estos subsidios son conceptos no grabados, son rentas inafectas. Y tenga muy en cuenta también a ocasión de este cierre tributario, señores, que en realidad hay que diferenciar las reglas del impuesto a la renta con las reglas del impuesto general a las ventas. No por el hecho que yo emita una factura significa que yo tenga que pagar impuesto a la renta. Lo más clásico, una factura por anticipo.
Puedo incluso emitir una factura por un servicio, pero una parte del servicio, pero que tal vez ese servicio para efecto del impuesto a la renta todavía no está plenamente devengado y todavía no tendría que reconocer el ingreso. Alguien también me va a decir, no, pero si tiene que cuadrar, al menos en la declaración del formulario virtual mensual, alguien me podría decir, no, pero tienen que ser iguales las bases imponibles, porque si no la SUNAT notifica, me manda mi carta inductiva al otro año, que voy a estar respondiendo a SUNAT, y eso pasa todos los años. SUNAT envía cartas inductivas para poder sustentar la diferencia de las bases imponibles de IGB, de impuesto a la renta. Si hablamos solamente de impuesto a la renta, la sumatoria de los 12 pagos a cuenta versus el ingreso anual de la DJ anual consignado. Entonces, hace la conciliación respectiva. Alguien me podría decir, no, pero mi balance yo no presento balance de comprobación. También alguien alguna vez me dijo, sí, perfecto, pero tiene la sumatoria de los 12 pagos a cuenta. Entonces, la administración tributaria tiene diferentes vías para poder hacer cruce de información y tal vez, si es que por ahí encuentra alguna inconsistencia, podría, digamos, notificar. Pero ojo, son reglas totalmente distintas. Una es el IGB y otra es el impuesto a la renta. Si hablamos del aspecto temporal de ambos impuestos, el IGB, el nacimiento a la obligación tributaria. Por lo general, pagar IGB en el momento que naces con la emisión de la factura, con el pago. Por lo general, hay diversos supuestos. El impuesto a la renta, yo tengo que analizar si está plenamente devengado y para eso tengo que analizar, según corresponda, las reglas generales y las reglas especiales que vamos a hablar más adelante sobre si ese ingreso está plenamente devengado. Estamos hablando de las reglas del devengo jurídico, nuevas reglas vigentes a partir del 2019 en adelante. Porque posiblemente puede suceder lo contrario, que un ingreso está plenamente devengado en el ejercicio 2020 y para efectos de IGB todavía no nace la obligación tributaria de pagar IGB, o por lo general es al contrario, a veces se paga IGB y no se paga impuesto a la renta, pero son reglas totalmente distintas. Que pueden coincidir, sí, es totalmente de acuerdo, pero eso no significa que yo tengo que equiparar las declaraciones a nivel de, por ejemplo, IGB y pago a cuenta, no significa. Lógicamente, si es que tienen diferencias, si ustedes tienen que sustentarlo desde ahora, tienen que, digamos, contar con los medios probatorios suficientes para dejarlo ahí, porque en ese momento SUNAT no te va a estar molestando, no te va a estar consultando. A 1 año, a 2 años, SUNAT posiblemente se esté preguntando, ¿qué pasó acá? Sustente esa diferencia. Lógicamente, si no el contribuyente, la empresa no logra sustentar, es ahí donde se generan los problemas. Y ahí viene, como dicen, la desunión. Ahí ya comienza un poco las caritas largas, quién lo vio, quién no lo vio, todo ello. Pero la idea es dejar, si yo estoy encargado de una contabilidad o del área tributaria, dejar los medios probatorios para que más adelante aquí quien esté ahí logre sustentar. Y eso pasa, señores, y a raíz, miren, de este tema es bien simple, desde mi opinión es más que todo cruce información, pero crea problemas, porque al no sustentar el contribuyente y al no presentar medios probatorios, es ahí donde SUNAT presume que tal vez es un ingreso omitido, y como es un ingreso omitido, bueno, renta, pago impuesto. Señores, partimos en principio de estimaciones, tal vez. Puede ser que también a nivel tributario las empresas hagan muchas estimaciones a también el tema de los ingresos. Esos conceptos no están grabados con el impuesto a la renta, como vimos en el Excel anteriormente. Entonces hay que sustentar a que se... Lo natural es que puedan coincidir, bueno, no hay ningún problema. Tanto a nivel con IGB o con el cruce de los pagos a cuenta con la DJ anual, pero es totalmente sustentable. Y lógicamente también desde la parte del auditor, ojo, el auditor también, en principio la carga probatoria le corresponde al contribuyente, a la empresa, mejor dicho, quien tiene el deber de probar sus operaciones es la empresa. Ya si por ahí presentó todos los medios probatorios correspondientes y el auditor dice que en realidad no está convencido, él tiene también la labor de indagar, de inspeccionar todas las labores de fiscalización para llegar a determinar la verdad. Ahí ya corresponde, en principio, y esto pasa más que todo en casos que llegan hasta el Tribunal Fiscal, la carga probatoria también podría recaer en la administración tributaria. Pero lógicamente partiendo que el contribuyente, que la empresa presentó en principio los medios probatorios que sustenten su pretensión según corresponda. El tema pasa también, acá vamos a hablar otro, es el tema de la reducción de los... Y antes que me olvide, justo un tema que siempre a veces preguntan con estas ocasiones, ¿qué pasa con los abonos no identificados? Algunas empresas, por la particularidad de su negocio, reciben abonos a sus cuentas bancarias
qué lindo sería que me abonen también a mi cuenta, una broma. Y entonces reciben abonos y no pueden identificarlos. Y algunos preguntan, ¿qué hago con estos abonos no identificados? En principio, por lo general, no creo que nadie te abone así, te haga un depósito a tu cuenta bancaria así por el estilo. Puede hacer por lo general siempre son adelantos, son por el pago de facturas, que tal vez la empresa no ha tenido el control, pero son plenamente por algo que tú has prestado, ¿no? O alguien se ha equivocado, bueno fuera, como algunos dicen. Pero por lo general todos tienen sustento. En la parte que ya no se puede identificar, me preguntan, ¿qué pasa si ese pasivo, porque contablemente, como reciben abonos, entonces, y no pueden identificarlo, lo registran contra un pasivo. Ese pasivo, si en algún momento pasa un año, pasa 2 años, 3 años, X años, y la empresa dice, no, decido, como algunos lo llaman, regularizar las cuentas, quiero limpiar el estado financiero en esos términos, quiero limpiar algunas partidas del estado financiero. Entonces, si es un pasivo, va a tener como contrapartida un ingreso. Alguien puede decir, no, pero es de años anteriores, debería afectar a resultados acumulados. Y si afecta a resultados acumulados, no estoy, entre comillas, no estoy distorsionando la base del cálculo para efecto del impuesto a la renta. Bueno, podría ser según corresponda. Pero si lo afectan al resultado del ejercicio, por lo general van a tener un ingreso. Y lógicamente, si es en principio, tal vez no es renta, no es ganancia, no es plusvalía. Pero a raíz que no logran sustentar, la administración tributaria podría presumir que se trata de un ingreso que no ha sido declarado, no ha sido emitido. Y por la carga probatoria, simplemente eso, por no probar que se trata de un ingreso que no debería tributar, es por eso que termina siendo gravado con el impuesto a la renta. No por la naturaleza del ingreso, sino por la misma carencia de medios probatorios que no logra sustentar la empresa este tipo de abonos, como algunos abonos no identificados. Mi sugerencia sería, en todo caso, si no logra identificarlo, todavía mantenerlo ahí o hacer las conciliaciones respectivas para lograr identificar. Lógicamente, no pasa así en todas las empresas, son pocas empresas que puedan tener este tipo de operaciones, ¿ya? Entonces, el tema de las notas de créditos, este es otro dolor de cabeza, más que todo aquellos contribuyentes, empresas que transan con el Estado, con el mismo Estado. Yo soy una empresa, por ejemplo, no sé, que le vende, no sé, ciertos productos, supongamos, al Estado, a una municipalidad, al GORE, al gobierno regional, o alguna otra entidad del Estado. Entonces, emito mi factura, por ejemplo, comenzar con esto, emito mi factura en el mes de diciembre, supongamos, le vendí el bien, le presté el servicio, emití mi factura y dijeron ya, perfecto, según plazo, acuerdo, 15 días, 30 días de pago. Pasan los 30 días, no hay pago y estamos lógicamente ahí para que nos cancelen. Necesitamos fuente de financiamiento. Perfecto. Pasan otros 30 días más y dice, aquí vamos a programar su pago nuevamente entre 3 meses a esperar para que nos pague esa entidad del Estado. Ahora, pero un momento, por lo general siempre pasa, para yo pagarle como entidad, necesito que me emita una factura actual. Y eso no es un secreto, eso viene de años. La forma operativa de cómo opera esto viene desde años atrás. Entonces, eso por lo general causa ciertas inconsistencias en el sentido que, ojo señores, si es una prestación de servicio, si es un ingreso ya plenamente devengado, si es una venta de bienes que está plenamente devengado en diciembre de 2020, debería reconocerse, debería imputarse los ingresos a dicho ejercicio, llámese 2020. El hecho que ahora la entidad necesite nuevo comprobante de pago a emitir, por ejemplo, en abril, en mayo, según corresponda, ese hecho significa solamente es para garantizar o poder cubrir el pago respectivo, nada más. Entonces, bajo ese supuesto, en realidad, el ajuste que algunos lo llaman, el nuevo asiento contable que ustedes hagan en abril, en mayo, cuando emiten eso no debe alterar la imputación de los ingresos en el mes de diciembre de 2020. No debe alterar. Ahora, incluso algunos dicen, emiten facturas, notas de crédito electrónicas, dicen por el tema de la glosa, por el tema de me equivoqué en el número de factura, el cliente quiere que le cambie la denominación, el glosario del documento, de la nota de crédito en este caso. Pueden hacerlo, incluso algunos me dijeron, no, pero esta nota de crédito no tiene valor, pero si en ese caso, pues hay casos donde se emite nota de crédito solamente para modificar el contexto de la factura y no modificar su valor.
Hay que recordar que la nota de crédito es más que todo por anulación, descuentos y algunos tipos de bonificaciones, pero no solamente son los únicos, pueden haber por otros conceptos que se puede emitir una nota de crédito. Y ojo, el tema es el sustento. ¿Por qué motivo se ha emitido? Señores, en la práctica empresarial muchas operaciones se dan y son totalmente válidas, son totalmente reales, que en el ámbito comercial se dan. Sin embargo, por el tema de falta de medios probatorios o porque muchas veces no se instruye a las áreas, al área comercial, a la gerencia administrativa o al mismo propietario del negocio, se termina descuidando. Si bien es cierto, es un tema burocrático, que algunos lo llaman así, pero te puede servir más adelante para poder defender tu operación. Y esto salta más a la luz porque en los resultados de fiscalización de SUNAT muchas veces observamos reparo tributario por fehaciencia, no sustentó, no acreditó, no sustentó debidamente, y esas operaciones que son plenamente han sido realizadas por la empresa terminan siendo desconocidas. Y lógicamente esto a la final afecta al bolsillo del empresario. Ese es el más peor, porque en realidad el empresario en algunos casos recién se pone las pilas, o en todo caso por no tener una debida diligencia no logró proteger esas operaciones a través de todo su equipo contable o tributario debidamente a una fecha. Entonces es la importancia de poder sustentar. Y esto ha pasado, señores, más adelante vamos a hablar de reglas de valor de mercado. El año pasado, como les decía al inicio, algunas empresas han otorgado, por ejemplo, lo más clásico, en Navidad, en Año Nuevo, las personas que hayan salido, que hayan en aquellas ciudades que haya podido salir a comprar en cualquier tienda, por ejemplo, de vestimenta, los clásicos 2x1, llevan puntos, 3x1 o la prenda a un sol, X promociones comerciales que son plenamente, necesitan las empresas, han necesitado hacer estas fuerzas comerciales para poder sacar el producto y obtener financiamiento. Y adicional, en muchos casos, mercadería que ya era de años anteriores, más aún si son productos perecibles, imagínense. Entonces, necesito vender sí o sí. Y muchas veces estas operaciones se dan, pero falta la debida documentación, donde se logre soportar por qué motivo sea. ¿Qué documentos podemos tener? Tal vez si es que es una empresa grande, digamos, documentación del área comercial. El área comercial o el área de finanzas evalúa opciones. Yo puedo vender este producto hasta tal precio. Yo puedo vender este producto si doy promociones adicionales. Toda esa documentación le sirve a la empresa para poder sustentar descuentos. A veces hay anulaciones, todo eso, además de los correos. Pero por lo general los correos que logren demostrar en realidad lo que se ha transado, lo que se ha hecho. Hay dos situaciones. Los correos, como algunos dicen, se pueden elaborar. Bueno, ya no entro en ese campo. Y otro, que los correos sí se han dado, ha visto cruce de información entre las áreas comerciales de ambas empresas, por ejemplo, cuando ya no son masivos, perfecto, pero que en realidad muchas veces los correos no dicen mucho, no ayudan. Y lo que pasa es que ahí sí, más bien instruir a las personas del área comercial, el área de ventas, el área de marketing, según corresponda, para el contexto de los correos. Porque estos correos después, más adelante, desde el punto de vista tributario, me van a servir. Me van a servir para poder defender mi pretensión y no poder que en muchos casos SUNAT esté desconociendo operaciones porque en realidad la empresa no logra soportar con documentación fehaciente. Y eso es lo más peor, que te desconozca una operación cuando siendo válida no logre soportarla como debería ser. Ese es el gran problema. Y aquí tenemos, por ejemplo, un reajuste en una exportación, en las exportaciones. Y esto, una casación a nivel de la Corte Suprema, última instancia a nivel en sede judicial, en la cual, por ejemplo, a raíz de una fiscalización, por ejemplo, SUNAT alegó que el contribuyente no había ofrecido medios de prueba suficientes que sustenten el reajuste realizado. Esto se trata de una exportación, ojo. No obstante, el contribuyente, la empresa fiscalizada, no obstante, el contribuyente, a fin de sustentar el reajuste, la empresa demandante, o sea, la empresa que estaba reclamando, digamos, que no le desconozcan este reajuste, este descuento, presentó, por ejemplo, contrato de procesamiento, exportación y agencia de productos agrícolas de la empresa ABC, los reportes de la liquidación final de exportación de las uvas, por ejemplo, las facturas de exportación, nota de crédito, débito por dichas operaciones, los correos adicionales, las cotizaciones, las proformas, para poder sustentar el descuento. ¿Cuál fue el alegato o cuál fue en realidad
el criterio establecido por la Corte Suprema. En principio, no existe norma positiva que señale de forma taxativa cuáles son los medios de prueba idóneos y razonables para acreditar la variación de los precios en el mercado internacional. Y esto pasa también en las fiscalizaciones, porque, ojo, como le digo, si bien es cierto, estamos haciendo la determinación del impuesto a la renta de forma preventiva, ustedes también vayan protegiendo sus operaciones para más adelante. Yo los comprendo porque alguien me podría decir, estamos en este momento, no hay tiempo, todos estamos declarando, presentando, estamos cerrando estado financiero del año pasado, tenemos a cargo el equipo contable, no solamente ve una empresa, ve varias, 3 empresas, estamos full, no podemos hacer, pero al menos dejen trazado la pauta que ustedes van a hacer más adelante. Porque a raíz, recién cuando llega una fiscalización, en algunos casos recién se comienzan a elaborar los medios probatorios y muchas veces a esa instancia ya no alcanzan o en todo caso ya esos documentos quedan un poco desfasados y el tema que termina redundando en un reparo tributario. ¿Qué más dice la Corte Suprema? Se puede afirmar que el administrado, ¿quién es el administrado? La empresa que estaba siendo fiscalizada. ¿Quién es el exportador? No cuenta con un parámetro válido que le permita con antelación proveerse de los medios de prueba requeridos por la administración para sustentar sus operaciones de reajuste. SUNAT no puede restringirle o descalificar sin mayor análisis los medios probatorios que el administrado presentó. Aquí un mensaje, estamos partiendo que las empresas sí han presentado medios probatorios. El tema está que si no presentas, por presunción te pueden desconocer ese ajuste y cualquier tipo de operación. Una vez que se le aporten los medios probatorios que correspondan, ahí es donde ya yo tengo fuerza para poder defender con todos los medios probatorios, facturas, nota de créditos, los acuerdos comerciales que llegaron, a qué se debe, etcétera, etcétera. Ya, señores, para tener en cuenta. Entonces, ahora pasamos al otro tema que es respecto, es un tema muy importante, al tema del devengo jurídico, Voy a responder por acá, creo que hay algunas preguntas. El devengo jurídico es otro tema muy importante a analizar. Acá. Ya, perfecto. Sí, va a completar por los asientos, los asientos contables y el Excel. Sí, para mañana con el tema, por ejemplo, de la prórrata. Sí, no se preocupe. Perfecto. Ya, y acá dice, si tengo ahorro no identificado por años, ¿tengo que pagar renta sobre ello? A ver, acá nos pregunta, en el supuesto que tengo una cuenta por pagar, en una cuenta 46, Alex 46, 42 o el pasivo que corresponda, al revertir ese pasivo, ¿qué significará por automático? Que genere, si le afecta a resultados del ejercicio, genera un ingreso a nivel financiero. A nivel tributario, ¿qué generaría esto? Yo les pregunto, ¿esto aumenta mi patrimonio? Claro, no va a aumentar que no va a llegar dinero, ojo. No, digamos, me permite que no haya salidas de dinero, que yo no pague, saque recursos, que no desembolse dinero. Entonces, al mantener mi patrimonio, proteger mi patrimonio y evitar la salida de esos recursos de una u otra manera, me beneficia. Entonces, acá sí debería generar un ingreso grabado. Salvo que al momento que se generó ese pasivo, tal vez fue un gasto que no fue aprovechado, mejor dicho, que fue reparado, salvo ahí, entonces usted lograría sustentar que cuando generó el gasto, entonces lo reparó, no obtuvo un gasto, no rebajó su utilidad tributaria, su renta neta, y entonces por eso al extornarse ese pasivo, entonces ahí tampoco ese ingreso, puede ser un ingreso contable, pero para efectos tributarios deduce. Y me he hecho acordar, ojo, muchas empresas, y lo digo porque varias empresas por aplicación de normas contables generan provisiones genéricas, generan una cuenta 68, una cuenta 65, una cuenta 66 contra una cuenta 48. Por ejemplo, ya cada uno en su contabilidad, el asiento contable respectivo, una cuenta de gasto contra un pasivo, una cuenta 48. Y como son estimaciones, a nivel contable me rebaja la utilidad. A nivel tributario, ¿qué tendría que hacer? Un reparo tributario. Perfecto, generó una adición tributaria. Perfecto.
Al año siguiente, ¿qué hacen? Ah, no, ya entonces voy a actualizar esa partida, o en todo caso, esa provisión ya voy a regularizarlo. Extorno la cuenta 48 que estaba en el haber, ahora lo llevo al debe y genero tal vez un ingreso, una cuenta 75, genero una cuenta 76. Perfecto, yo les pregunto, ¿ese ingreso está grabado? Pregunto, ¿es renta? No es renta. Entonces, a nivel financiero, el año 1 produjo un gasto, a nivel financiero en el año 2 produce un ingreso. A nivel tributario en el año 1 generó un reparo, porque fue un gasto y como no tiene sustento tributario, generó un reparo tributario. En el año 2, el ingreso es una reversión de una provisión contable, reversión de una provisión genérica. Genera un ingreso contable, pero a nivel tributario no es renta, no es renta. Por tanto, ¿qué tendría que hacer? Generar una deducción. Ahora, ¿cómo proteger? Ustedes están declarando el año 2020. Si ustedes tuvieran provisiones genéricas de la DJ del año 2019, tienen que verificar si esa adición fue reparada y ustedes extornan esa provisión genérica en el 20, van a generar una 48 a una 75, por ejemplo. Ese es a nivel financiero. A nivel tributario tendrían que generar una deducción. Porque es una reversión de una estimación. Eso no es renta, señores, no es ganancia, no es plusvalía. Eso es una estimación. Estoy revertiendo nada más la estimación que hice en el año 1. Ojo. Entonces, eso también, si en el año 20 generará un ingreso, pero a nivel tributario tiene que generar una deducción, ¿ya? Para que se quede ahí claro. Pregunta, ¿la diferencia en cambio? No mencionó nada en este punto. La diferencia en cambio, sí, específicamente. Y buena pregunta, gracias por hacérmelo recordar. Supongamos que yo genero mis rentas son exoneradas. Vamos a partir de ese supuesto. Las rentas que genera la empresa, todas son exoneradas. Y producto, yo genero diferencia en cambio. La pregunta, y justo tengo una pérdida por diferencia en cambio. Pérdida por diferencia en cambio y obtengo rentas exoneradas o rentas inafectas. La pregunta es, como es una pérdida, es una cuenta de gasto, una cuenta 67, ¿esa pérdida será deducible? ¿Será aceptada? Lógicamente que no, porque lo ha generado justamente una renta que es exonerada o inafecta. Pero si en realidad yo vendo, por ejemplo, celulares, los celulares están, es un ingreso generado por una empresa peruana, constituida en el Perú, está en el régimen MIPE, está en el régimen general, según corresponda, la venta de ello está grabado con el impuesto a la renta. Está grabado perfectamente. Yo para comprar esos celulares, yo tuve que obtener un financiamiento en el sistema financiero local. Entonces, me financié con $100,000. Yo voy pagando mensualmente, entonces, como está en dólares esta deuda, voy actualizando eso y me va generando diferencia en cambio. Si es gasto, cuenta 67, si es ingreso, cuenta 77. Yo le pregunto, más allá del tratamiento contable, esta diferencia en cambio, como está relacionado a rentas que sí pagan impuesto a la renta, ¿será grabada? ¿Será deducible si es gasto? Por supuesto que sí. Si es un gasto, será deducible. Si es un ingreso, por diferencia en cambio, será gravable. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del supuesto que genera rentas gravadas. ¿Cuándo no será esto trae colación la resolución del Tribunal Fiscal del año 2017, 2016? Ojo, estoy hablando que el concepto de gravamen para la determinación del impuesto a la renta anual, el impuesto de regularización anual. Si la pregunta va en el sentido se toman en cuenta para los pagos a cuenta de renta, eso ya es muy conocido. El Tribunal Fiscal sentó unas posiciones allá por el año 2006, 2007, que no más recuerdo, donde esta diferencia en cambio no debe computarse para la base de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto de la renta, pero para la regularización anual del impuesto de la renta, eso sí se debe tomar en cuenta. Ahora, va a tener efecto tributario como gasto o como ingreso gravable o deducible, según corresponda, siempre y cuando genere rentas gravadas. Si es así, la diferencia en cambio. ¿Ya? Gracias por hacerme recordar. Entonces, entramos a otro tema que, señores, es el devengo jurídico. Ojo, aquí vamos a hablar del aspecto temporal, en castellano, en cristiano. Si las operaciones
incurridas por la empresa corresponden que se incluyan para el ejercicio 2020. Esos. Voy a ver el momento en que se debe reconocer el ingreso, el momento en que se debe reconocer el gasto. Eso es lo que vamos a hablar. Aquí estamos, si voy a hablar de ingreso, estamos viendo que ha sido una enajenación. El aspecto material, que es el hecho, lo que ocurre para que genere un ingreso, puede ser la venta de un celular, la prestación de un servicio jurídico, por ejemplo. Es decir, que eso sí ya se ha concretado. Acá solamente voy a ver, una vez que se ha concretado, se ha perfeccionado la operación, significa que ahora voy a ver en qué momento lo debo reconocer. En el año 1, en el año 2 o en el año 3. A eso habla el devengo jurídico. Ojo, antes por lo general, hasta el año 2018, ¿dónde nos remitíamos para poder ver si reconozco un ingreso o reconozco un gasto? Más que todo el tema de los ingresos. Nos referíamos, creo, la mayoría de contadores, a la NIC 18. Ingreso de actividades ordinarias. A ver, estimados amigos, el ponente tiene una red de Claro y me dice que parece que la red de Claro se ha caído. Entonces eso es lo que ha pasado. Por eso es que él ha salido abruptamente de la sala por su internet. Entonces, miren, ya veo que son las 9 de la noche y yo creo que ya no es factible de hacerlos demorar más. Mañana continuamos y mañana haremos unos minutitos más cubriendo un poco lo que se ha dejado de hablar en este último momento. Ya los dejamos. Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Por favor, la recomendación del caso. Hoy se los ha dejado entrar a todos con los nombres que ustedes verán, pero necesitamos que tengan sus nombres completos. Tenemos algunas personas que ponen contabilidad, por ejemplo, ese no es su nombre, obviamente. Entonces, si mañana estamos así con estos nombres, no los vamos a poder dejar entrar. Serían tan amables para tener un poquito el orden. Ya, muy bien. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar ahí. Mañana continuamos. Buenas noches. Gracias.